Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Continuamos hoy nuestro estudio del libro de Apocalipsis bajo nuestro eslogan, guía, nuestra pauta hermenéutica, que es Jesucristo, Cordero Vencedor. Jesucristo, Cordero Vencedor, es nuestro eslogan, es nuestra base para el estudio, para el análisis y para la disertación del libro de Apocalipsis. Y estamos en el capítulo 7, que hemos dicho que es un capítulo como un paréntesis o como un interludio en este desarrollo dramático del desenlace de los 7 sellos apocalípticos. Analizamos 6 sellos y luego hay un paréntesis, capítulo 7, y el capítulo 8 continuará con el desarrollo del 7º sello, y así introduciremos la otra serie de 7, que son las 7 trompetas. Los 7 sellos nos han venido arrojando análisis interesantes con relación al carácter de Cristo y con relación a la obra que Él realiza en medio de su pueblo. En el capítulo 6, versículo 10, en el 5º sello hubo una pregunta dramática, y fue la pregunta de los redimidos. La pregunta de los redimidos bajo el altar, representados a través de la sangre en el altar del sacrificio, es: Señor, ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta del sello número 5. ¿Hasta cuándo? Una pregunta existencial, una pregunta retórica, una pregunta dramática que aún no ha encontrado respuesta. En el capítulo 6 encontramos un atenuante para la angustia y para el desespero de estas víctimas de la redención. Y ese atenuante es: se les dio vestiduras blancas y se les dijo: esperen un poco, porque aún no se ha completado el número de los que han de ser muertos igual que ellos. Señor, ¿hasta cuándo? Y se les dieron vestiduras blancas. Pero la pregunta, el clamor de estas víctimas muertas injustamente no ha sido resuelto. Señor, ¿hasta cuándo? La respuesta se va a dar en este versículo, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La pregunta es, 6:10, ¿hasta cuándo? La respuesta es: hasta que hayamos sellado. ¡Qué interesante! Ha transcurrido un buen lapso, no solamente en la historia, sino también en el desarrollo del texto, sin darse respuesta al clamor de estas víctimas bajo el altar. Señor, ¿hasta cuándo? No juzgas y venga nuestra sangre de los que han sido nuestros agresores. El Señor se toma su tiempo y en este interludio nos va a dar la respuesta. Qué cosa interesante cómo Dios actúa. Nosotros quisiéramos clamar y que Dios nos resolviera todas nuestras inquietudes inmediatamente. Esa es nuestra condición, esa es nuestra tendencia. Nosotros quisiéramos orar hoy y hoy mismo recibir respuesta. ¿Les ha pasado a ustedes? Tenemos una necesidad, una petición, quisiéramos clamar y ya tener la respuesta. Pero muchas veces clamamos y tenemos que esperar años la respuesta. No porque Dios se tarde, no porque Dios sea indiferente a nuestras necesidades, no porque Él no esté desentendido, sencillamente porque no es el tiempo, no es el momento. Y ante la pregunta angustiante, la respuesta llega y es: hasta que hayamos terminado la tarea, hasta que hayamos sellado. Y ese es el título de nuestra enseñanza hoy: hasta que hayamos. Vamos viendo rápidamente el progreso de nuestro libro de Apocalipsis en este capítulo, y en este paréntesis estamos viendo cómo se aproxima al desenlace de una gran multitud. ¿Sí? Vimos primero una escena en el cielo, los 4 seres vivientes, 24 ancianos que le rodean, y el Señor sentado en el centro. Luego vimos un escenario en la tierra, 4 ángeles en los 4 puntos cardinales, y la multitud bajo la ira de Dios. Y una voz del cielo que dice a estos ángeles: por favor, detengan la ira. No desaten o no desenlacen la historia
bajo la ira natural y meritoria para la humanidad que se ha desviado del Señor, porque hay algo que se necesita cumplir antes de. Y lo que se necesita cumplir es que la multitud esté lista para el momento de la ira del Cordero. Los ángeles en este versículo están deteniendo los 4 extremos de la tierra. Y la voz de este ángel que sale del oriente, que dijimos la semana pasada, no es un ángel superior, sino que es el ángel del Señor, es decir, es Cristo mismo, que sale del oriente como nuestro sol de justicia y con el sello del Dios vivo, es decir, con la evidencia de la resurrección, y que con clamor autoriza y ordena a estos ángeles no hacer daño, es Cristo. Cristo mismo en esta oportunidad se dirige a estos 4 ángeles, que posiblemente no son 4, sino multitudes de ángeles, pero que para efectos del desarrollo histórico y de toda la simbología numérica solamente se va a mencionar 4 y les va a dar una orden, y es una orden imperante: no hagáis daño hasta que hayamos. Pero yo quiero que nosotros tomemos el texto de una manera un poco inversa, no como está allí presente en el desarrollo. Hasta que hayamos sellado en la frente. Lo primero que yo quiero que analicemos juntamente en esta mañana es que hay un momento y hay un propósito, y el propósito que se está cumpliendo y se está desarrollando en el libro de Apocalipsis y en la historia es la redención. Y yo quiero que nosotros nos centremos adecuadamente para que tengamos esperanza en medio de una sociedad como la nuestra. Nosotros vivimos en una sociedad inmoral, una sociedad perversa, una sociedad que se desenfrena cada vez más, y muchas veces nosotros decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Y la razón por la cual nosotros preguntamos o reclamamos o interrogamos a nuestro Dios de esta manera es porque nosotros estamos en función de nosotros, en función de nuestro dolor, de nuestro sacrificio, de nuestra angustia o en función de nuestras necesidades. Por eso decimos: ¿hasta cuándo? No obstante, la respuesta es: hasta que hayamos sellado. Y quiero hacerme entender en esta mañana para efecto del desarrollo del texto, y es: mientras nosotros preguntamos en función nuestra, Dios nos responde en función de Él. Y este es un primer punto importante para entender cómo Dios actúa y cómo Dios responde el clamor nuestro. Nosotros decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Me está doliendo. Estoy cansado, no soporto más. Y el Señor nos responde no en función de nuestro dolor. Él nos responde en función de su plan. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Él no es pare de sufrir. El plan de Él no es no vas a tener más angustia y dolor. El plan de Él es su redención. Él tiene un plan eterno y soberano decretado desde antes de la fundación. Es un plan perfecto y sublime y es su redención. A Él le plació desde antes de la fundación del mundo determinar el plan de la redención. Y en función de la redención creó al hombre. En función de la redención nos ha permitido vivir la historia. Y esta historia, que nosotros llamamos la historia de la redención o la historia de la humanidad, está en función de la redención. Señor, ¿hasta cuándo? Y Él dice: hasta que hayamos sellado. Es decir, hasta que hayamos terminado de redimir a todos los elegidos y hayamos marcado con la sangre preciosa de Cristo a aquellos que han sido determinados para la redención. Y nuevamente llama mucho la atención el texto porque no está en función nuestra. La mayoría de nosotros estudiamos Apocalipsis y estudiamos la palabra de Dios en función nuestra. Por eso existe la Biblia de promesas, en función nuestra. Por eso existen muchas iglesias donde están en función de las personas, dándoles adivinaciones de cómo les va a ir este año y premoniciones de cómo va a ser su vida.
No obstante, la Escritura, la Iglesia y el Evangelio están en función de Cristo. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que todos los salvos crean. Hasta que todos los elegidos lleguen al conocimiento de la verdad. Hasta que hayamos sellado en la frente a los que han de ser salvos. Ahora, llama mucho la atención que el texto de hoy se conjugue con el texto de la semana pasada, que dice que el ángel que sale del oriente iba con el sello del Dios vivo. Y dijimos en la exposición de ese texto que no está diciendo que tenía un sello o llevaba un sello, sino que él mismo en su cuerpo o en su ser mostraba las evidencias del Dios vivo, es decir, la resurrección. Ese sello es la resurrección, es la vida que contrarresta la muerte y que contrarresta el mal del pecado, o es la vida que es lo antagónico a lo que ha venido a sembrar Satanás. Luego en este versículo dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes. Es importante porque ese ángel singular plantea una tarea plural, hasta que hayamos sellado. Es decir, hasta que terminemos la tarea que hemos emprendido. Lo que fácilmente alguno de nosotros pudiera pensar es, bueno, es que esa es la tarea de Dios y de los ángeles. Dios salva y los ángeles sellan o aplican la redención que Él ha determinado para su pueblo. Pero eso no es lo que nosotros tenemos que entender. Aquí no está diciendo que la redención es una tarea mancomunada de Cristo y los ángeles. Tampoco está diciendo que la salvación es una tarea mancomunada de Cristo y la iglesia, cosa que se cree comúnmente hoy. Aquí lo que está diciendo es que la redención es una tarea exclusiva de Dios y que Dios Trino, revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, están comprometidos desde antes de la fundación del mundo en la redención. Y que ese compromiso en la redención lo han mostrado desde la creación. Cuando nosotros vemos la creación del hombre en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y luego vamos al capítulo 3, nosotros vemos las bases del pacto de la redención. Son muchas las personas que no logran ver el pacto redentivo, sino solamente hasta Hechos 2 o hasta Mateo. Nosotros, gracias a Dios, podemos ver la redención desde Génesis capítulo 1. ¿Por qué Dios creó el mundo? Porque tiene en mente la redención. ¿Por qué Dios creó al hombre? Porque su propósito es redimirlo. ¿Por qué Dios permitió que el hombre cayera en pecado? Porque tiene un propósito específico de esperanza a través de Cristo Jesús. ¿Por qué Él permite que tú y yo pasemos aflicciones? ¿Por qué permite que la iglesia en su devenir pase situaciones de angustia y de sufrimiento? Porque tiene un plan. ¿Cuál es su plan? Su plan es el mismo, su redención, hasta que hayamos sellado en la frente. Y me llama mucho la atención, porque cuando dice hayamos sellado, no se refiere, ya lo dije, a Él y los ángeles, sino a la Trinidad. Es una determinación de Dios Trino redimir a su pueblo. Recordemos que en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego aquí dice, hasta que hayamos sellado. Dios Trino, que es creador, es el mismo Dios Trino que es redentor. Ahora, ¿cómo se muestra la redención en la vida del creyente? Hasta que hayamos sellado. Yo quiero detenerme un poco acá y les pido que me perdonen y me comprendan el sobreénfasis, porque en el tema del sello ha habido mucha tergiversación. Muchos han especulado sobre el sello. ¿Cómo es el sello? ¿Cómo se aplica? ¿Sí? ¿Qué color tiene? ¿Sí? ¿Por qué en la frente? Y hay muchísimas ideas y muchísimas versiones distorsionadas sobre este sello.
Y yo quiero presentar algunas de ellas para efecto de que no caigamos en esos errores. Y si tenemos esa idea, pues corrijamos en nuestra conciencia y ordenemos nuestra doctrina. Para muchas personas, el sello es el guardar el día del Señor. Son muchas las personas que dicen que el sello es guardar el día de reposo. Si tú guardas el día de reposo, estás sellado. Es decir, ustedes estarían sellados. Eso es lo que dicen algunos, ¿sí? Pero quienes promueven este pensamiento, pues desencadenaron en una secta, que es la secta adventista. La secta adventista dice, el sello del cristiano es el día de reposo. Si tú guardas el día del Señor fiel y milimétricamente, tú estás sellado. Tienes la evidencia externa de que estás sellado y que perteneces a la gran multitud de redimidos. Y ellos pueden sacarte muchos textos desde Éxodo 20 en adelante para corroborar esa idea de que el sello es guardar el día del Señor. Muy bien, si así fuera, demos ese beneficio, nosotros estaríamos diciendo que el sello no está asociado con la redención, sino que el sello estaría asociado con una obra nuestra. Y nosotros hemos entendido el Evangelio, que la salvación es por gracia, no por obras. Tú y yo tenemos que congregarnos, es una orden, es inaplazable, pero no por congregarnos vamos a ser salvos. Tú puedes congregarte fielmente y no estar sellado para el día de la redención. Tú puedes ser muy fiel en cumplir todos tus deberes religiosos y no estar redimido o regenerado por la obra perfecta de Cristo. Entonces, si nosotros decimos, como dice ese grupo, que es un grupo sectario, que el sello pertenece a guardar o a cumplir las disposiciones del día de reposo, estaríamos diciendo que la salvación es por obras. Y además estaríamos corroborando que la salvación es un acto religioso. Es decir, no es evangelio, sino religión. Nosotros rechazamos eso, porque la Biblia lo rechaza. La segunda tendencia que tienen muchos a decir es que el sello significa guardar los mandamientos de Dios. Ya ellos no son sabatistas, es otro grupo. Ese grupo de creyentes dicen, los que están sellados se rinden a los 10 mandamientos y los guardan fielmente. Los obedecen, los cumplen, los tienen en cuenta y los respetan. Y esa es una señal evidente de que están sellados. Y toman como ejemplo el encuentro de Jesús con el joven rico. Los mandamientos tienes, guárdalos. Y este joven dice, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Si tú tienes los 10 mandamientos, los honras y los respetas y los cumples, tú estás sellado. Fabuloso. Hay textos bíblicos de apoyo. No obstante, esos textos fuera de contexto nos llevan nuevamente a una salvación por obras y a una salvación simplemente legalista de no hagas, no toques, no vayas y no gustes. Si bien es cierto, las normas de Dios implican prohibiciones, nuestra confianza y esperanza en la redención no se fundamenta en lo que dejemos de hacer, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo? Tercer grupo. El tercer grupo dice, el sello del cristiano es el Espíritu Santo. Hechos 2. Aquel que hable en lenguas o que tenga manifestaciones extraordinarias o paranormales, ese tiene el sello. Si tú sentiste un corrientazo, un quemonazo, sentiste una emoción y te reíste mucho, o lloraste demasiado, o hablaste en una lengua que nadie entiende, tú tienes el sello. ¿Quiénes son los sellados? Los que tienen manifestaciones místicas o esotéricas que ellos atribuyen al Espíritu Santo. Ese pensamiento es comúnmente difundido, especialmente entre movimientos que son muy numerosos hoy en día, ¿sí? Carismáticos y pentecostales. ¿Tienes tú el sello?
Habla en lenguas y demuéstralo. ¿Tienes tú el sello? Manifiesta que tienes la unción. Y si tú tienes la unción, tienes el sello. Es decir, el sello le pertenece no a los creyentes, sino a un grupo selecto o a una clase de iluminados o de ungidos o de beneficiarios de un poder especial o de una segunda obra de gracia, según ellos. ¿Creemos eso nosotros? Si nosotros decimos que el sello significa una manifestación extraordinaria o mística que se le puede atribuir al Espíritu Santo, estaríamos diciendo que la salvación es un asunto místico, de experiencias y casi esotérico. Estaríamos diciendo que la salvación deja de ser un asunto de norma y legalista para convertirse en un asunto místico. ¿Cuánto sientes para demostrar que eres creyente? Queridos hermanos, ninguna de esa postura nosotros podemos aceptarla porque no hace honor al carácter de Dios y porque no muestra el verdadero plan de Dios, que es su redención. En primer lugar, el sello no está en función de nuestras obras, no está en función de la religión que aceptemos y nos ciñamos a ella con severidad, y mucho menos está en función de nuestras experiencias. El sello está en función de la obra perfecta de Jesucristo. Cuando el texto dice hasta que hayamos sellado, está diciendo hasta que hayamos aplicado la obra de la regeneración en todos los elegidos. ¿Estamos de acuerdo? El texto no está diciendo hasta que le hayamos dado a cada uno de ustedes una experiencia nueva, o hasta que ustedes obedezcan los 10 mandamientos, o hasta que cada uno de ustedes guarde el sábado. El texto claramente está apuntando a la determinación pactual de la redención aplicada en todos los elegidos. ¿Quién es el que tiene el sello? Jesucristo. ¿Quién es el que venció la muerte? Jesucristo. ¿Quién determinó salvar? Jesucristo. ¿Y quién es el que salva? Jesucristo. Entonces, cuando dice hasta que hayamos sellado, permíteme rápidamente cambiar ese término hasta que hayamos salvado o hasta que hayamos regenerado a todos los que han sido elegidos. Esto es muy importante para nosotros, porque aquí lo que nos está diciendo es, el plan de la redención es un plan eterno y soberano. Dios lo determinó desde antes de la fundación. Pero en el plan histórico, el desarrollo de la redención es progresivo. Dios está desarrollando su plan progresivo de redención, aplicándolo a todos los elegidos de todas las lenguas, los pueblos, las tribus y las naciones. ¿Y cómo lo está haciendo? A través de la predicación. Cuando se predica el Evangelio, el Espíritu Santo obra en aquellos que han sido elegidos, y los que son elegidos son traídos por el poder del Evangelio a través de la regeneración. Y cuando un nuevo creyente reconoce su condición pecaminosa y se humilla delante de Dios, él lo hace porque ha sido sellado. Es decir, porque ha sido regenerado, o como dice Juan capítulo 3, porque ha nacido de nuevo, no por sí mismo, sino por la obra del Espíritu Santo. Entonces, el sello no es una cuestión multitudinaria que se da en una sesión, ¿sí? Vengan que hoy vamos a repartir el sello del Espíritu, ¿sí? Y va a haber unción y milagros. No, el sello es el que Dios aplica por la palabra y por su Espíritu en aquellos que han sido determinados para la redención. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Hasta que hayamos sellado a los elegidos. Es decir, todavía falta elegidos que nazcan y que crean. Y mientras no nazca el último de los elegidos, y él no sea sellado con la obra perfecta de la redención, el fin no vendrá. Por eso dice la Biblia, será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. El fin no viene cuando yo clame para que se me quite el peso del sufrimiento. El fin viene cuando todos los elegidos nazcan y crean y sean salvos.
¿No es eso maravilloso? Señor, ¿hasta cuándo? Y la respuesta, hasta que todos los que están en el libro de la vida nazcan y hayan sido sellados por el Señor. El texto continúa diciendo, para que nosotros vayamos llevando el texto ahí en memoria, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es importante porque el sello que está hablando acá es un sello indeleble, es un sello que nosotros no podemos ver, es el sello de la redención. No es algo literal en la frente, no es una marca como algunos piensan que es un chip que se va a incorporar y que va a ser aquí como un tatuaje en la frente o como algo marcado y que va a ser visto y notorio. No, el sello con el cual el Señor nos ha sellado es un sello indeleble. Usted no puede ver ese sello. Sin embargo, ha sido sellado. En el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo le dice, el viento sopla de donde quiere, pero tú ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Tú sencillamente sabes que eres hijo de Dios. Ha sido cambiado, tu vida y tu forma de pensar y de actuar ha sido transformada. Ahora, ¿por qué el sello está puesto en la frente? Eso es una verdad importante, que la vamos a poder desarrollar un poco más adelante en otros textos, pero pudiéramos decir inicialmente que el Señor no solamente transforma nuestro corazón, sino también nuestra mente. Y al transformar mente y corazón, nos da una señal inequívoca de que nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestra comprensión de la vida y de la fe ha sido cambiado. ¿Sí? Y además porque en la mente, pues para los hebreos, está el centro, ¿sí?, de la vida del ser humano, donde está la razón, los pensamientos, las acciones, y porque determina también todo el entendimiento. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, y que el entendimiento es parte integral de la obra de Cristo en nosotros y también de la regeneración, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. A los siervos de nuestro Dios. Yo quiero que notemos esa parte final del versículo. Ustedes están viendo que estamos invirtiendo el orden para efecto de la explicación. Hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Es decir, a los hijos de Dios. Me gusta mucho la expresión con la cual termina el versículo. Los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál fue la pregunta del capítulo 6, versículo 10? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendrán que seguir muriendo siervos de Dios de manera injusta? ¿Hasta cuándo los creyentes que sirven a Dios de manera justa y verdadera tienen que ser sacrificados, humillados, perseguidos y torturados? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuál es la respuesta? Todavía faltan más siervos. Están siendo sellados. Y me gusta mucho por la idea de servicio, de entrega. Recordemos que la idea de servicio en la Escritura está conectada con la idea de testimonio, de martirio, de testigo, de testimonio. Los testigos son los mártires. Los siervos son mártires del Evangelio. ¿A quiénes están sellando? A los mártires por el Evangelio, a los siervos de nuestro Dios. Y me gusta mucho eso porque una de las cosas que me encanta del carácter de Dios aplicado en términos pastorales para nosotros es su honestidad. Dios es honesto. Dios no nos dice casa, carro y beca este año para ti. Dios nos dice ven a mí, se te resolverán todos tus problemas. Él nos dice lo contrario, ven a mí y tendréis problemas, pero confiad, yo estoy contigo. Él nos dice, vengan a mí, tendréis aflicción, pero no temas. La honestidad de Dios es un aspecto real de su carácter, aplicado en cómo nos muestra el Evangelio. Aquí Él pudiera decir, estamos sellando a los príncipes de Dios. Pero no dice eso.
Ahí no dice, estamos sellando a los sacerdotes de Dios. ¿Cómo dice? Hasta que hayamos sellado a los siervos. ¿Y qué es un siervo? Es un sirviente, es un obrero. En palabras paulinas, es un esclavo de Cristo. Es alguien que no tiene voluntad propia ni decisión propia. Es aquel que vive en función de su amo o de su señor y está dispuesto a tareas serviles con tal de agradar a su amo. Yo pudiera decir, si fuese yo el que estoy esperando respuesta a mi dolor, yo diría, esto no me consuela. Si fuese yo el que estoy dando respuesta al dolor de alguien, buscaría la manera de consolarlo y no de reforzarle su dolor. Pero casi que aquí lo que el Señor está haciendo es reforzando el dolor de los que están reclamando venganza en defensa de su martirio. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado a muchos más que tendrán que morir igual. Dios honestamente nos dice que Él está llamando siervos. Y hermanos, este texto y esta aplicación cae muy bien, especialmente en nuestro corazón protagónico. Porque nosotros tenemos la tendencia natural de nuestro corazón de no servir, sino de buscar ser servidos. Y tenemos el ejemplo clásico en Génesis capítulo 3. Dios le dice a Adán y Eva, cumplan estas tareas, estas funciones, y hay estas limitaciones para ustedes. Pero rápidamente el raciocinio de ellos vuela. Y ellos dicen, ¿será que sí? En lugar de servir a Dios, quieren servirse a sí mismos. ¿Sabe Dios que el día que de Él coman, seréis como dioses? Oye, esto está interesante. Está buena la propuesta, ¿por qué no ceder un poco? ¿O por qué no olvidar un poco el mandato de Dios y quedémonos en función de nosotros? Posiblemente nos va un poco mejor. El texto nos dice que Dios está sellando capataces, ni dueños, ni jerarcas. El texto dice que Dios está sellando siervos. Y probablemente esto sea un golpe bajo para nosotros en esta mañana. Porque muchos de nosotros promovemos un texto en el libro de Pedro donde dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces aquí están todos los príncipes y los reyes y las sacerdotisas de Dios. Texto sacado de contexto. Porque Dios nos llama es a vivir en función de servicio. Y Jesús mismo nos dio ejemplo cuando dice la Biblia que Él tomó agua y lavó los pies de sus discípulos. Y no solamente en esa oportunidad, sino que muchas oportunidades alimentó a las multitudes, curó a los enfermos, los ayudó y los auxilió y se mostró como ejemplo real de servicio, hasta que hayamos sellado a los príncipes de Dios. Hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. Queridos hermanos, yo quisiera que pensáramos en esta mañana, ¿somos realmente siervos de Dios? Porque los siervos no exigen, los siervos no reclaman, los siervos no cuestionan, los siervos no comparan. ¿Qué hacen los siervos? Sirven. Los siervos se olvidan de sí mismos. Los siervos se olvidan de sus propios sufrimientos y de sus propias agendas y de sus propios proyectos de vida para servir ¿a quién? A aquel que los llamó. Dice la Biblia que cuando Jesús iba por los caminos le seguían algunas personas y algunos le decían, Señor, déjame seguirte. ¿Qué diríamos nosotros hoy? ¡Qué bendición! ¡Bienvenido! Y Jesús les dice, no, ustedes me siguen porque piensan que tengo un lugar para darles, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y en otra oportunidad recuerdan cuando Él llamó a alguien
Y él dice, sí, Señor, te seguiré, pero déjame que primero... ¿Y recuerdan qué le dijo Jesús? Ve y olvídate. Hermanos queridos, el plan de la redención, en primer lugar, está en función de Cristo el Redentor, de su obra de redención. Y en segundo lugar, beneficia a los siervos de Dios, no a los ungidos de Dios, o a los intocables de Dios, o a los capataces de Dios. El plan de redención beneficia a los siervos de Dios. Por eso Jesús, en una oportunidad que había una disputa acalorada de los discípulos, ¿cuál de ellos sería el mayor? Jesús no les gritó, no hizo un látigo de cuerdas como en otra oportunidad, sino que sencillamente llamó a un niño y lo puso en medio. Y les dijo, ¿quieren saber cuál de ustedes es el mayor? Este. Y el que se haga como un niño es el mayor. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. ¿Cuál es el propósito de los siervos? Servir a Dios. ¿Cuál es el fin de los siervos? El fin práctico de los siervos, pues es morir a causa de a quien sirven, ¿sí? Casi que es como una especie de sufragio, es como una crónica de una muerte anunciada. Pero eso es el Evangelio, ¿sí? Vengan, síganme, pero en el mundo tendréis aflicción. Vengan, síganme, pero tendrán que beber de la copa que yo voy a beber. Ese es el encargo, y ese es el encargo imperante de los siervos de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito? La redención. ¿Cuál es el fin práctico? El servicio. Que sirvamos a Dios. Hermanos, es muy probable que nosotros estemos sirviéndonos a nosotros mismos. Es muy probable que nosotros nos estemos sirviendo o sirviendo a nuestro propio vientre, dice la Escritura, o sirviendo al mundo. La orden de Dios es servirle a Él. Santiago 2, 8 al 12 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos aplicando. La pregunta de los mártires es, Señor, ¿hasta cuándo? Y la respuesta es, hasta que prediquemos en el mundo entero y todos los elegidos sean salvos. Esa es la respuesta. ¿Quieres tú que el sufrimiento y la injusticia termine? ¿Te gustaría que terminara? ¿Qué debemos hacer? Predicar el Evangelio. Cuando tú no predicas, tú estás diciendo que no entiendes todavía el Evangelio, que no entiendes que el fin llegará cuando el Evangelio sea predicado en el mundo entero. Cuando tienes la oportunidad de compartir de Cristo y cierras tus labios y tu corazón para con el incrédulo, tú no has entendido el Evangelio, y la respuesta sería hasta que tú prediques y compartas el Evangelio. En segundo lugar, ¿hasta cuándo? Hasta que tú y yo sirvamos a Dios. Hasta que comprendamos que nuestro lugar y nuestro encargo es servir, no ser servidos. Hasta que entendamos que hemos sido puestos en función de la gloria de Dios para dar nuestra vida en rescate de otros y en servicio y en auxilio de otros. Nosotros tenemos un grave problema, una grave crisis de servicio en la sociedad y una grave crisis de servicio en la iglesia. No nos gusta servir. No queremos servir. Y tratamos con desdén a los que sirven.
Los vemos como si fueran ciudadanos de segunda categoría. A veces pensamos que en la iglesia la función de servir el café o de limpiar o de organizar es como una función de última categoría. Y no la vemos como un servicio digno para nuestro Dios y como un servicio agradable que testifica de que hemos sido sellados con el sello de la redención. El texto dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No hagáis daño. Aunque el texto comienza con esa orden imperativa para los ángeles, que están deteniendo los cuatro vientos de la tierra, yo he querido dejar esa parte para el final. Primero, hasta que hayamos sellado en sus frentes, es decir, hasta que el plan de la redención sea evidente. Segundo, hasta que todos los redimidos entiendan y comprendan que su llamado es servir a Dios y vivan en función del servicio. Y tercero, vendrá la ira de Dios. El versículo comienza diciendo: no hagáis daño. Y me gusta mucho esa expresión, porque esa expresión pareciera inicialmente que estos cuatro ángeles que detienen la ira justa de Dios sobre la humanidad y que detienen las calamidades de las cuales los hombres del sexto sello se meten debajo de las cuevas y claman diciendo: Señor, líbranos. Pareciera que esto es un gran daño. Yo les pregunto, ¿hace Dios daño a su creación? ¿Hace Dios daño a la humanidad derramando su ira justa y santa? ¿Por qué el texto dice: no hagáis daño? Literalmente pareciera o nos da a entender que lo que van a hacer estos cuatro ángeles es un daño, es una gran catástrofe sobre la humanidad o sobre la creación. La catástrofe es derramar la ira inclemente de Dios que se ha detenido longánimamente hasta el tiempo oportuno. Pero nuevamente, pudiéramos decir que la destrucción del hombre pecador, que el justo juicio de Dios, pudiéramos decir que las consecuencias naturales del hombre por su pecado frente a Dios y por su rebeldía desmedida ante el Creador son un daño para la creación. No hagáis daño. Es un mandato. Es un mandato que tiene que ser escuchado y tiene que ser cumplido. Y habló a gran voz y les dijo: no hagáis daño. ¿Cuál daño? La pregunta ¿es Dios el que hace daño al hombre? ¿O es el hombre el que con sus acciones causa afrenta al honor de Dios y daño a su creación? ¿Quiénes son los que han venido causando daño a los creyentes a lo largo de la historia? ¿Es Dios a su pueblo? ¿O son los antagonistas del pueblo de Dios que causan daño al pueblo de Dios? ¿Quiénes son los que han causado tanta muerte injusta? ¿Se acuerdan del primer asesinato? ¿Quiénes son los que causan daño? No son los creyentes los que causan daño. No es Dios el que causa daño. Dios nunca causa daño a su pueblo ni a su creación. Es el incrédulo que despiadadamente vive sin Dios y sin ley, que no solamente afrenta el honor de Dios con sus acciones, sino que causa daño permanente a la creación de Dios. ¿Por qué nuestra creación está como está? Porque los incrédulos causan daño. Grandes problemas tenemos a nivel de la creación: contaminación, desorden en los climas, en las vegetaciones, en las producciones, aún alteraciones en algunas especies. Ese daño no lo causa Dios. Dios es bueno con su creación es buena. Dios es justo. Dios no puede causar daño a sí mismo porque la creación es reflejo de su gloria.
Quien causa daño es el incrédulo, que se considera con mayor conocimiento y mayor sabiduría que Dios y altera todos los procesos. Dios, por ejemplo, dijo, trabajarás 6 días y descansarás un día. ¿Qué dice nuestra sociedad consumista y materialista? Hay que trabajar 24 horas. Dios dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu asno, ni tu maquinaria. ¿Y qué dice hoy los grandes emporios económicos? Tenemos que poner a producir esta empresa 24 horas. Máquinas sin parar. Cambian el orden. Dios dice, cultivarás la tierra 6 años y la dejarás descansar 1 año entero. Porque mía es la tierra. Pero ¿qué dice hoy las sociedades de mercado? Hay que ponerla a producir, no solamente una cosecha, sino 2 y 3, y acelerar todos los procesos a través de medios técnicos y de procesos totalmente contrarios al diseño de Dios. ¿Quién es el que causa daño? A la tierra, al mar y a los árboles. Está describiendo 3 aspectos de la creación: la tierra, el mar y los árboles. Deforestación despiadada, contaminación, alteración de los procesos de producción, de cosecha, de conservación. Todo esto es el daño que el hombre está causando. Y ese daño, en primer lugar, lo causa al diseño de Dios. Es un abierto desafío a la creación de Dios. Es un abierto desafío resistente al plan perfecto de Dios para su creación. Pero ese daño también el hombre se lo causa a sí mismo, acarreándose nuevas enfermedades. Cada vez la ciencia médica se aterra con nuevas enfermedades que no sabe cómo atender. Enfermedades que hace 20 años o 50 años no existían. ¿Por qué? Porque el hombre cada día causa daño a la tierra, al mar y a los árboles. ¿Y a quién le pertenece la tierra, el mar y los árboles? A Dios. ¿Por qué el hombre le causa daño? Porque el hombre se cree Dios. Pero el hombre creyéndose Dios causa daño, y cuando Dios lo juzga, ¿qué dice el hombre? No me hagas daño. ¿Por qué me haces daño? ¿Tú no dices que eres bueno? ¿Tú no dices que eres chévere, decimos nosotros? El texto está usado y la frase en un sentido irónico. Los ángeles no van a causar daño. Los ángeles van a cumplir las disposiciones justas de Dios contra la tierra y contra los pecadores que han negado a Dios y que han maltratado al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Es justo, es merecido. Debiera ser ya que se desate la ira de Dios sobre una sociedad perversa. ¿Por qué la detiene Dios? Si es justa, es meritoria. ¿Por qué la detiene? Porque todavía no han sido sellados todos los siervos del Dios Altísimo. Y cuando eso se cumpla, los 4 ángeles recibirán la orden de soltar o de quitarse para no impedir más que los vientos de la ira de Dios o los vendavales de la ira de Dios arrasen justamente con esta creación y con los impíos. Y nadie podrá decir, ¿por qué me haces daño? Hermanos, pero miren lo interesante acá, porque esta expresión un tanto sarcástica o irónica muestra la tendencia de nuestro corazón. Nosotros obramos mal, ¿y qué queremos recibir a cambio? Bien. Somos malos trabajadores y queremos un ascenso en la empresa. Somos malos hijos y queremos beneficios. Somos malos estudiantes y queremos buenas calificaciones. Malos creyentes y queremos honor. Esa es la tendencia nuestra. Y cuando recibimos consecuencias, ¿qué decimos? Yo no sé por qué me pasa eso.
Yo no entiendo por qué. Pues yo no soy tan buen creyente y no diezmo fielmente y no he vivido rectamente, pero no entiendo por qué me pasa eso. Y vemos la disciplina y la corrección y la justicia de Dios como un daño, cuando es un bien de parte de Dios. El incrédulo y esta sociedad no puede ver la justicia de Dios como un daño. Cuando el Señor dice, no hagáis daño, tiene dos propósitos esa expresión. Primero, ordenar a los ángeles que detengan el desenlace de la historia a través de la ira justa de Dios para la sociedad. Es una orden divina contra estos mensajeros angelicales. Pero en segundo lugar, es una advertencia implícita para la sociedad perversa para que entendamos que Dios no nos hace daño. Quienes hacemos daño somos nosotros. Es una verdad implícita diciendo, yo no les hago daño, yo les hago bien. Pero esto va a venir porque son ustedes los que causan daño. ¿Sí me hago entender? Y de esta manera advertirnos que la justicia de Dios viene por el daño que nosotros causamos conscientemente, racionalmente, ante el honor de nuestro Dios. Ahora, me llama mucho la atención que el sello es puesto en la frente. ¿Por qué no en un pie? Ahora, no estoy siendo irónico. Cuando nuestros hijos nacen, se les pone un sello en su pie. Son llevados a la registraduría y se les pone el sello de su pie. Ese es el sello y lo conservamos. Y estamos muy satisfechos de tener ese sello, de que nuestros hijos han sido registrados y tenemos el sello de su piecito, su huella. ¿Por qué Dios no nos sella en el pie? Cuando tenemos la mayoría de edad, nos toman un sello en nuestra mano, nuestro índice. ¿Por qué Dios no nos sella en el índice? ¿Por qué no sella en la frente? ¿Por qué Dios es diferente? Porque el sello es un sello que indica conciencia, no obra, que indica razón y entendimiento, no acciones. Es un sello que indica voluntad consciente, entendimiento, comprensión, racionalidad. Por eso no puede ser misticismo. Por eso no pueden ser acciones legalistas. El sello evidentemente tiene que ser un sello racional, porque el culto que Dios demanda es un culto racional, con entendimiento, con voluntad, con argumentos, con explicación, con verdades eternas que transforman. Por eso, ustedes y yo, que hemos recibido el sello del entendimiento, el sello regenerativo que nos da la capacidad de entender y comprender la voluntad de Dios, también podemos comprender que Dios no nos hace daño y que nosotros sí causamos daño y debemos arrepentirnos de ese daño. Ese sello lo estampa Jesucristo en nuestras conciencias y a través de ese sello nos asegura la vida eterna. Señor, Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado a todos los siervos de Dios. No vendrá el daño si ustedes piensan que es un daño. No lo es. Pero si ustedes piensan que es un daño que los maten por el Evangelio, si ustedes piensan que es un daño que los persigan por el Evangelio, si ustedes piensan que es un daño que los torturen y los diezmen y hayan leyes perversas en contra de la moral bíblica, si ustedes creen que eso es un daño, entonces el daño está detenido. No se va a derramar plenamente hasta que. Y yo quiero que nos vayamos con esa verdad en esta mañana. ¿Hasta qué? Hasta que todos los elegidos crean por el poder de Dios a través de la predicación de los creyentes y hasta que todos aquellos que han sido sellados sirvan a quien los llamó y hasta que todos los que han sido sellados entiendan
que todas estas situaciones de dolor no son un daño, sino que son causas justas y legítimas del carácter de Dios contra una iglesia y contra una sociedad que no entiende el Evangelio. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por respondernos la pregunta. Esa pregunta nos tenía en vilo desde el capítulo 6. ¿Hasta cuándo? Qué bueno que nos respondes hoy. ¿Y nos respondes de qué manera? No en función de nuestro dolor y nuestra angustia y nuestra mente tan corta. Nos responde en función de tu plan redentivo. Hasta que el plan de la redención se cumpla. Casi que nos tapa la boca, diciéndonos: el problema no es tu sufrimiento, el problema es mi plan y lo estoy ejecutando, y hasta que no lo cumpla, el sufrimiento no se detiene. Gracias por recordarnos que el propósito práctico para el cual nos has llamado es servirte. Cuando en nuestro catecismo recordamos que el fin principal y más noble del hombre es vivir para tu gloria, estamos diciendo que el principal fin del hombre es servirte, entregarse, consumirse, invertirse en servicio y adoración abnegada a quien lo llamó. Señor, te tenemos que pedir perdón porque no te servimos. Y te tenemos que pedir perdón porque no evangelizamos, entendiendo que el plan es tuyo. Y nos respondes diciéndonos también: todo este dolor o este sufrimiento o estas angustias o esta problemática que ustedes afrontan no es un daño. Yo no les causo daño. Yo soy el Dios de la esperanza, de la vida, de la redención. Yo soy Dios bueno, justo y compasivo, benévolo, y nunca les he causado daño, nunca les causaré. Son ustedes los que se causan daño con su rebeldía, con su desobediencia y con su no entendimiento de mi voluntad. Señor, gracias, porque la reprensión es justa y la ira tuya es justa. Y aunque no se ha desencadenado en plenitud, llegará. No como daño, sino como justa retribución y como justa expresión de tu ser, por lo cual te damos gracias. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que podamos entender el Evangelio y hasta que todos los creyentes sean marcados. Hasta que te sirvamos con gratitud y entendamos que no estamos en función de nuestro honor, sino en función de servirte a ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que entendamos que tú no nos causas daño, sino que los daños nos los causamos nosotros por nuestras propias rebeldías y son consecuencias legítimas. Por eso te damos gracias. Gracias por respondernos, gracias por darnos esperanza, que es en ti y por ti y para tu propia gloria. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.